Ya estamos de regreso en Informe Capital y como todos los jueves tenemos nuestra sección Alerta Fake y para eso ya está con nosotros Miguel Ángel Elorza. Bienvenido. Hola, buenas noches. Miguel Ángel, que es jefe de información de Infodemia, usted ya lo conoce y nos enlazamos también, ya está ahí en pantalla Alberto Escorcia. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Nos vamos directamente contigo. ¿Qué está pasando en Twitter México? Ya es un escándalo, ya es tendencia. Ayer se menciona la dirección de Twitter México que de un panista, se le señala de esa manera directamente y hoy empiezan a bajarse un montón de cuentas en Twitter. Dices, Alberto, que no es la primera vez que pasa. Cuéntanos. Sí, de hecho, esto ocurrió en 2018 cuando algunos colaboradores de Enrique Peña Nieto, en plena campaña, difundieron pues un documento que acreditaba a Hugo como afiliado al PAN. Y en ese momento Twitter, como por abril o mayo, eliminó 1.2 millones de cuentas pues, basado en sus políticas. Y Felipe Calderón en Twitter acusó de censura porque eliminaron una cuenta muy grande que hacía mucha guerra sucia contra activistas, sobre todo de izquierda. Y entonces en algunos círculos de tuiteros que existen, ¿no? Y de pensadores tuiteros, empezaron a decir que Twitter trabajaba para Morena. Entonces a mí me da un poco de risa, pero también me preocupa que está pasando lo mismo ahora. Yo creo que es la oportunidad del debate, creo que es la oportunidad en que Twitter tiene que mostrar con transparencia cuáles son sus políticas y cuáles son los criterios para suspender. Sí publican un documento donde hablan de por qué lo hacen y cómo lo hacen, y creo que también es una oportunidad para que se hable de la industria de las relaciones públicas, que es la que realmente genera estos ejércitos de bots. Es decir, Twitter es el responsable tecnológico, pero no el responsable de lo que dicen los usuarios. Twitter sí tiene mucho que hacer. Tiene que eliminar las cuentas que detecte, que son automatizadas, que siguen ciertos patrones, pero creo que en México no hemos hablado lo suficiente, sobre todo de todas las agencias que están ahí en la calle de Montes Urales, que hay un montón, y que es donde se arman estos ejércitos de izquierda, centro, derecha, empresariales y sobre todo de las celebrities, que las celebrities son las que nutren esta industria de la desinformación. Creo que hay que aprovechar esto, o sea, que del conflicto nos vayamos a la discusión de la transparencia, ¿no? ¿Cómo le hace Twitter para regular? ¿Cuáles son los criterios para suspender? Y también, pues las empresas de relaciones públicas, si están cometiendo un delito, ¿no? Al armar este tipo de ejércitos digitales que le terminan costando la vida a muchas personas, ¿no? Activistas sobre todo. Creo que es un buen momento azul, Juan, y a mí me gustaría cerrar aquí. Alberto, antes de que cierres aquí, a mí me gustaría abrirle tantito. ¿Cuáles son, y si existe un perfil de las cuentas que han sido suspendidas en las últimas horas? ¿Hay coincidencias entre ellas? ¿Forman parte de un grupo? ¿Quiénes son? A ver, yo creo que hay una cuenta que yo francamente no entiendo por qué se suspendió, que es la de Miriam June. Creo que es una activista pues muy comprometida con sus creencias, pero sí hay dos cuentas que forman de una red de spam, literalmente, oficialistas, debo decirlo, y que reiteradamente les habían suspendido las cuentas. Y creo que esa es una de las reglas que Twitter tiene, pero pues yo no soy el vocero de Twitter, pero creo que al menos dos de estas cuentas sí cumplen los requisitos para ser suspendidas según las reglas de Twitter. Pero la de Miriam June creo que no, creo que ahí sí Twitter tiene que salir a explicar por qué se le ha suspendido la cuenta a ella. Es decir, se vale que la gente sea muy activa, que ponga un montón de tweets cuando uno es creyente de sus causas, ¿no? Creo. Pero ya en los otros casos, que sí había automatización, ese tipo de cosas, pues sí, ya es otra cosa. Pero sí, al menos en dos casos sí se cumplían los perfiles, ¿no? O la cuestión técnica, Juan. Oye, ¿en qué momento se le suspende a Miriam June? O sea, ¿por qué? ¿Se puede uno explicar qué subió o qué como para entender un criterio alguno que pudiera tener Twitter? Yo la verdad la leía mucho, ¿no? Creo que era una cuenta muy interesante para leerla. Y con un montón de seguidores. Sabemos que no es un bot. Y yo francamente no recuerdo que haya puesto algo que atacara a alguien o que digamos, violara su integridad o algo así. Sí creo que era muy tremenda, la verdad, pero creo que Twitter así es, ¿no? Creo que es un terreno para defender nuestras ideas. Y creo que es la razón por la cual mucha gente de muchas ideologías ahorita está pues cuestionando, ¿no? Cuáles son las políticas. Y creo que todos nos estamos refiriendo específicamente a la cuenta de Miriam, creo, ¿no? Yo no puedo hablar por los demás, pero sí extraña porque yo hasta ayer no vi nada que
que justificara, digamos, su timeline de Miriam que hubiera dicho o hecho algo indebido, ¿no? Bajo estas reglas comerciales privadas, ¿no? Pero creo que es importante seguir con el debate del programa anterior y el debate que hay en México, sobre todo con la suspensión de la cuenta de Trump, de cuáles son esos criterios, ¿no? O sea, al menos en el caso de Miriam, sí los tienen que explicar. En los otros dos yo creo que está bastante claro. Pero creo que aquí siento un antecedente porque no queremos que en las elecciones de 2021 en México pues de pronto desaparezca, no sé, por ejemplo, mi cuenta, ¿no? O la de alguien más. No. Creo que sí es bueno que empecemos con el debate, pero yo insisto, compañeros y la gente que nos lee, para mí el verdadero problema es la industria de las relaciones públicas, que es casi mafiosa, lamento decir este adjetivo, pero llevan muchos años creciendo demasiado y han creado auténticos monstruos, ¿no? De ejércitos digitales y que terminan, pues digamos, alterando la discusión pública en México. Pues ahí está, bueno, que se abra el debate, que se platique, que se hable, justo estamos a tiempo, Miguel. Pues ya decía Alberto de la cuenta de Donald Trump, que fue suspendida de manera permanente. Dijeron que porque incitaba a la violencia. Pero justamente caemos en el tema que hemos estado debatiendo, intentando analizar también todo este tiempo, y es, Twitter y Facebook han puesto sus reglas. Por ejemplo, Twitter tiene o ha dicho que ha cancelado estas cuentas, suspendido estas cuentas por violar las reglas de spam y manipulación de la plataforma. Y sí, Twitter tiene en su página ahí estas reglas. Pero lo que no dice Twitter es por qué las cuentas que ha bloqueado en este momento violaron esas reglas. Entonces, en realidad no hay una transparencia sobre la sanción. Y esa ausencia de transparencia pues genera el espacio para que uno al menos haga preguntas. Claro. Ya después se pueden generar teorías de la conspiración. Pero ante las preguntas, ante la ausencia de transparencia, pues no puede haber un diálogo. Entonces, si Twitter acusa a tuiteros o a Trump, por ejemplo, de generar odio o de manipulación, y de pronto no hay una transparencia de estas reglas, pues está haciendo lo mismo, manipular la conversación en las redes sociales digitales, en este caso su red. Y el argumento que ellos dan es, bueno, si no les gustan nuestras reglas, váyanse. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y el Internet a quién le pertenece? Claro. Porque no nos olvidemos que las redes sociales son plataformas albergadas en la web 2.0. Entonces sí, ahí está el debate. Si algo quedó claro en estos 2 días es que pues realmente esa transparencia con la que además se defendió Twitter después del señalamiento del presidente, pues no existe. Así es. No existe para nada. Tenemos otros temas contigo, Mil. Otros temas que son bien interesantes, y aquí valdría la pena preguntarse por qué Twitter no bloquea o no sanciona las cuentas que promueven información falsa y además peligrosa sobre la vacunación. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que el presidente López Obrador el 18 de enero anuncia que Pfizer no va a mandar todas las vacunas en la conferencia matutina presidencial. Y a partir de entonces hay un escándalo en redes sociales que puede ser en cierta medida organizado y ampliado y todo esto que dice Twitter. Y lo que se genera es la percepción de que no se va a cumplir con la vacunación, pero sobre todo se afirma que no se va a aplicar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer al personal de salud que ya recibió la primera dosis. Es tan fuerte este movimiento que el doctor Hugo López-Gatell tiene que salir a desmentir esa noticia y decir, es falso, sí se va a aplicar la segunda dosis al personal de salud, y hace ahí cuentas y dice, e incluso vamos a aplicar vacunas al personal de salud de los hospitales privados, que además ha sido un movimiento que también en redes sociales ha tenido mucha fuerza. Vacunen a los médicos de los hospitales privados, vacúnenlos. A ver, antes de que nos movamos a otro tema, porque eso se movió en redes sociales y tú viste cómo está ese movimiento, Alberto. Sí, exactamente. Creo que hay demasiada desinformación y crispación. He empezado a ver también algunos tweets y posts en Facebook donde se venden vacunas, por ejemplo. Pero creo que ahorita, en esta situación tan crítica sanitaria, utilizar algo así, ¿no? Como la escasez de las vacunas o los motivos por los cuales hay ciertos cambios en la distribución, para mí es bastante ruin. Creo que tratar de hacer política y amplificarla con ejércitos de bots acerca de estos temas, creo que no se vale.
Y si me dan chance, me gustaría retomar un tuit de una celebridad, o sea, que no es política ni nada, pero que creo que resume lo que está pasando ahorita con Twitter. Se llama Elan, es una gran tuitera con millones de seguidores. Dice, oigan, explíqueme por qué ya no se puede decir o qué sí se puede decir en Twitter, porque soy la típica que le suspenden la cuenta por alguna tontería. Gracias de antemano, bendiciones. Creo que eso resume lo que está pasando en esta noche. O sea, ya no sabemos qué vamos a tuitear o qué no, y no solamente en la política, sino en todo. Y si alguien como Elan sale a poner un tweet como el de ahorita, refleja la confusión y por la cual tanto Twitter y las empresas tienen que salir a hablar ahorita. Y sobre lo que precisamente tendríamos que hablar. Sí, exactamente. Pues muchísimas gracias, Alberto, qué gusto que nos hayas acompañado, Miguel. Nos No, faltaron gracias a temas, ustedes. Miguel, Sí. muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. En 8 Y días. usted, En 8 muchas días. gracias. A usted Gracias mañana. por acompañarnos. Hasta Nos luego. vemos mañana.